Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a comenzar con una nueva clase. Esta clase la he llamado el copiado del ADN, su mecanismo de replicación. Básicamente lo que vamos a tratar de aprender es que el ADN, que ya sabemos que está formado por ácidos nucleicos, contiene la información genética y esa información genética es traspasada a los descendientes cuando las células se dividen. Pero ese mecanismo tiene ciertas, o sea, ha tenido un proceso de desarrollo a lo largo de la historia ya, de la biología, y no ha sido tan fácil. Veamos cómo comienza. Algunos antecedentes. Fíjense, aquí yo he representado la replicación o el copiado de la molécula de ADN con estos engranajes. El primer gran engranaje necesario para poder comprender este mecanismo es la fotografía 51, ¿cierto?, de Rosalind Franklin. A través de su método de cristalografía de rayos X, generó un patrón de difracción que fue muy importante para que dos científicos, Watson y Crick, ¿ya? Pudiesen determinar la estructura de la molécula de ADN. Primero, que era una doble hélice, y que esa doble hélice, en las bases nitrogenadas estaban ubicados en el centro de la molécula, y estas bases eran complementarias, ¿cierto? Las adeninas con las timinas, las guaninas con las citosinas. Entonces, eso permitió hipotetizar y generar explicaciones a cómo este material genético, la molécula de ADN, que tiene esa forma, podría replicarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Entonces, ahí hubo una serie de descubrimientos, una serie de planteamientos de ciertos experimentos bastante interesantes, brillantes, para poder determinar cómo ocurre la replicación del ADN, ¿ya? Esta doble hélice, ¿cierto? Que ya conocemos la estructura molecular, pero además es necesario entender y comprender cómo es que este material genético se replica, se duplica y se divide. Recordad que las células forman parte de un ciclo de vida que se llama el ciclo celular. Y el ciclo celular tiene una serie de fases. Dentro de esas fases está la mitosis o la división del núcleo, ya que es cuando se separa, ¿cierto?, el material genético. En el caso de la célula eucarionte, conforma los cromosomas, y los cromosomas se separan de forma equitativa para poder generar dos células hijas. Pero previo a esa división, el material genético se debe duplicar, ¿ya? Se debe duplicar para poder después separarlo. Y esa duplicación, que más tarde se llamó la replicación del material genético, requiere de un proceso. Ahora, para entender esto, vamos a indagar y profundizar en un importante experimento en la historia de la biología molecular, es decir, en la historia de la biología, ¿cierto?, que explica el funcionamiento de las grandes moléculas que constituyen lo vivo. Vamos a comenzar entonces con la descripción de este experimento. Acá tenemos a dos investigadores. Tenemos a Matthew Meselson y Franklin Stock. Ellos son biólogos moleculares que se dedican al estudio de las moléculas biológicas que forman parte de la célula. Y además tenemos que ellos estudiaban la herencia. Entonces, hay una relación entre los genes, la herencia y el material genético. En este periodo ya se sabía que el material genético contiene información que determina las características de los organismos vivos. El tema es cómo esa información se traspasa de una generación a la siguiente.
a través de cuando una célula se divide. Entonces, todo este proceso de descubrimientos que permiten ya el poder comprender la replicación ocurre, ¿cierto?, en Estados Unidos. Hay que decir que Matthew Meselson fue un profesor de genética y biólogo molecular muy reconocido. De hecho, él formó parte de una agencia en la cual que estaba en contra del uso de armas biológicas y químicas en Estados Unidos. Por lo tanto, no solo tiene un peso a nivel académico, sino él tiene un peso a través de, a nivel político, ¿ya? Generalmente las personas que tienen ciertos conocimientos o dominan ciertos saberes se involucran en lo político porque estos conocimientos pueden ser utilizados de mala forma. Entonces, él fue muy ético y una persona muy justa y que luchó, ¿cierto?, por evitar el uso de estas armas para fines bélicos. ¿Ya? Entonces, ellos se preguntaron lo siguiente. Su investigación consistió en, bueno, ¿cómo se replica el ADN? ¿Cómo es que el material genético forma copias que después van a formar parte de nuevas células? Y en ese entonces habían dos hipótesis. Por ahí, por los años, esto ocurre más o menos en los años 50, ¿ya?, que se formulan estas dos hipótesis. Entonces tenemos la hipótesis que decía que el material genético se replicaba de forma conservativa y que, fíjese en esta imagen que está representada abajo, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el cursor del computador y en azul tenemos el material genético. Supongamos que es una célula procarionte muy simple que tiene una única molécula de ADN. Sabemos que esta molécula de ADN constituye una doble hélice. Y ahí en color azul está representado las dos cadenas que forman la molécula. Entonces, la hipótesis conservativa señalaba que cuando una célula se dividía, esta célula progenitora, célula padre, célula madre, se dividía, heredaba completamente las cadenas a una de sus hijas y la otra hija debía formar su molécula a partir de nucleótidos o elementos que conforman los nucleótidos de forma totalmente nueva. ¿Ya? Entonces, en color azul tenemos una célula hija que conserva totalmente la copia, las cadenas de la célula progenitora y otra célula hija que debe formar una doble hélice a partir de nucleótidos nuevos. Por eso aquí se le llamó la replicación conservativa, porque una de las células hija conserva las dos cadenas que formaron parte de la célula madre, padre o célula progenitora. Pero esa no es la única hipótesis que se planteó durante esos años. La otra hipótesis es la semiconservativa. El prefijo semi significa mitad. ¿Ya? Entonces, veamos la imagen entonces. Aquí, nuevamente, tenemos la molécula, que estoy señalando con el cursor, progenitora, la molécula de ADN de la célula progenitora. Y fíjense, esta hipótesis es un poco más democrática, ¿no? Es como este papá que le deja una herencia y el 50%, perdón, tengo un poco de alergia. El 50% es heredado a un hijo y el otro 50% es heredado al otro hijo. Entonces, fíjese que en las células hijas, ya cada una conserva una de las hebras de la célula progenitora. ¿Ya? El color azul representa la hebra que corresponde a la célula progenitora. Aquí tenemos esta hebra azul, ¿cierto? Que es una hebra que corresponde a la célula
progenitora, aquí está hebra también, es la otra que se fue heredada a la otra célula hija, y a partir de esa célula, de esa hebra, perdón, se forma la otra hebra, que es una hebra totalmente nueva, y que se une, ¿cierto?, a la hebra que fue donada por la célula progenitora, ¿ya? Entonces, podríamos decir que las células hijas conservan una hebra antigua de la célula progenitora y forman una hebra nueva, ¿ya? Recordad que son dos hebras porque es una doble hélice. Vamos a ir profundizando de a poquito en estas dos hipótesis. Entonces, a estos señores se les ocurrió plantear un experimento bien interesante. Ellos tienen una perspectiva molecular, por lo tanto utilizan herramientas de la química para poder entender cómo se dividía y poder descartar una de las dos hipótesis. ¿Vale? Hay que decir que hay varias hipótesis, pero estas eran las dos hipótesis que tenían mayor apoyo, ¿ya? Hay otra más que es la dispersiva, pero la verdad es que la conservativa y la semiconservativa son las que presentaban más apoyo. Entonces, realizaron un experimento que va a consistir en lo siguiente. A este experimento se le llama el experimento de Mendelssohn y Stoll, ¿cierto? En referencia a los científicos, que en este caso lo idearon. Partamos por el paso 1. En el paso 1, ¿ya?, se utilizaron cultivos celulares, ¿ya? Se van a utilizar bacterias. Una bacteria bien particular, que es una bacteria que se llama E. coli, que es muy utilizada en investigación. Esta bacteria, E. coli, vive o sea, forma parte de nuestra flora intestinal y se conoce y se ha estudiado toda su estructura, ¿ya? Se conocen sus genes, se conoce su material genético, ¿ya? Es como muy utilizada. En ese entonces, bueno, no se conocían de todos los genes, la verdad, pero en ese entonces sí era un modelo biológico que era muy utilizado y, bueno, es fácil de cultivar y tiene ciertas facilidades que les permite, que son útiles para hacer experimentos. Entonces aquí tenemos las bacterias que estoy señalando con el cursor, que son E. coli. Estas E. coli, ¿ya?, se van a colocar en un medio, ¿ya?, en un medio, una placa Petri, que es un objeto como una especie de recipiente de vidrio, y aquí se van a cultivar, pero se van a cultivar en un medio bien especial. Se van a cultivar en un medio que está enriquecido con nitrógeno 15. ¿Y qué es el nitrógeno 15? Bueno, es un isótopo, o también se le llama nitrógeno pesado. Así que vamos a tomar algunos conceptos de la química, pero no hayan olvidado, y los vamos a aplicar para poder entender bien este experimento. Recuerde que el nitrógeno es un elemento químico muy importante para los organismos vivos. Pensemos, el material genético está compuesto por ADN. El ADN, a su vez, está compuesto por nucleótidos. Y los nucleótidos están compuestos por un grupo fosfato, una pentosa de 5 carbonos, un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y además están las bases nitrogenadas, que son estas estructuras de anillo que están constituidos por nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es un elemento que es la base para poder formar el material genético, ¿ya?, o el ADN de estas bacterias. Por lo tanto, es un insumo para formar las bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la guanina, la citosina. Ahora, ¿qué vamos a entender por un isótopo? ¿Y por qué es tan importante que se utilice este isótopo en particular? A ver si aparece el cursor, que a veces se me va. Acá tenemos los átomos, ¿ya?, conceptos básicos de la teoría atómica, donde aquí
estamos representando el núcleo de un átomo que está formado por los neutrones y los protones. Los neutrones y protones tienen masa, el protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga eléctrica, es neutra, y el electrón, ¿cierto?, son los que tienen muy poquita masa y están circulando, ¿cierto?, alrededor del núcleo atómico. Ahora, el nitrógeno más común es el nitrógeno 14. El 14 indica la masa atómica. ¿Y qué es la masa atómica? La suma de los protones más los neutrones. Y ahí me va a dar el numerito y la suma total aproximada. Entonces, fíjese, el nitrógeno 14, ¿ya?, tiene en el núcleo 7 neutrones y 7 protones. Si tú sumas, eso te da un valor de 14 aproximado. El nitrógeno 15 sigue siendo nitrógeno, pero tiene un neutrón más. O sea, tiene 8 neutrones más 7 protones, suma el valor de 15. Al tener un neutrón más, este átomo es más pesado que el nitrógeno 14. Y bueno, existe otro isótopo de nitrógeno, que es el nitrógeno 16, donde tenemos 2 neutrones más, por lo tanto es mucho más pesado. Pero en este experimento utilizaron el nitrógeno 15, ¿ya? Y cultivaron estas bacterias en un medio donde había nitrógeno 15, por lo tanto, el material genético de estas bacterias, al contener nitrógeno 15, cuando forma parte de las bases nitrogenadas, va a ser más pesado. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. Supongamos que tenemos 2 bacterias. Una bacteria que su material genético es más pesado, está formado por nitrógeno 15, y otra bacteria que está formado por nitrógeno 14, que es menos pesado. Entonces, por un lado tenemos nitrógeno 15, por otro lado nitrógeno 14. Y ese material genético lo vamos a diluir dentro de un tubo de ensayo. La pregunta es la siguiente. El material genético, si se diluye en un tubo de ensayo, en una solución de cloruro de cesio, ¿cuál de los dos va a ser más denso? ¿El nitrógeno 15 o el nitrógeno 14? O dicho de otro modo, ¿dónde va a quedar ubicado en el tubo el material genético que está formado a base de nitrógeno 14 y nitrógeno 15? ¿Ya? ¿Dónde va a quedar depositado? El de nitrógeno 15, más arriba, al medio o más al fondo del tubo. ¿Y qué va a pasar con el otro? Piense, si uno es más pesado, se debería ubicar más arriba o más al fondo. Y si otro es más liviano, ¿dónde debería estar? Entonces, piense unos minutos. ¿Ya tiene su respuesta? Bueno, vamos a verlo en esta imagen. Aquí tenemos un tubo de ensayo. Fíjense que si nosotros tuviésemos material genético con nitrógeno 14, se ubicaría más arriba, ¿ya? Porque tiene, como es menos pesado, es más ligero, por así decirlo, es menos denso además. Entonces se ubica más arriba. Mientras que el nitrógeno 15 se ubica más abajo, porque es más pesado. La densidad es mayor. ¿Ya? Entonces, si las células bacterianas están formadas solo por material genético ni con nitrógeno 14, debe estar ubicado más arriba, ahí ponga atención al cursor, mientras que el otro debe estar ubicado más abajo, en el caso que el material genético estuviese conformado exclusivamente por nitrógeno 15. Entonces, si ya entendió esta primera parte del experimento, en el cual se cultivaron bacterias en un medio con nitrógeno 15,
Vamos a pasar a la siguiente parte. Paso 2. Entonces, luego de haber cultivado células de esta E. coli, de estas bacterias, en un medio de nitrógeno 15, se dejaron cultivar por un tiempo, eso quiere decir que todo su material genético está formado por nitrógeno 15, o sea, nitrógeno pesado, que si lo ponemos en un tubo, debiese ubicarse al fondo del tubo de ensayo, al ser más denso. Pero, después de haber obtenido estas bacterias con material, con ADN pesado, por así decirlo, con material de ADN más pesado, se cultivaron en un medio con nitrógeno 14, con un isótopo, o sea, más ligero. Y esperaron 20, 30 minutos como máximo, que es el tiempo en que una célula se demora en dividirse, en reproducirse, que en el caso de las bacterias eso se le llama fisión binaria o bipartición. En el caso de las células eucariontes, eso le llamamos el ciclo celular y la parte de la mitosis y más citocinesis. Entonces, estas bacterias esperaron que una célula progenitora diera origen a dos células hijas, pero en un medio con nitrógeno 14. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando estas bacterias comenzaron a dividirse? Con esta célula progenitora comenzó a dividirse. Recuerden que la célula progenitora está formada por nitrógeno 15. Y algo pasó con eso, con las células hijas. Entonces, y ahora vamos a tomar las dos hipótesis. Y les planteo lo siguiente. Si ocurriese una replicación conservativa, en el caso, ya, tenemos esta célula madre, ¿cierto? Se divide. La célula madre tiene nitrógeno 15 en su material genético. Y la colocamos en un medio con nitrógeno 14. Entonces, esta célula se va a dividir y va a producir después dos células hijas. La célula madre va a producir estas dos células hijas, pero en un medio con nitrógeno 14. Estas células, yo les voy a quitar el ADN y lo vamos a poner su ADN en el tubo. Ahora, si ocurriese una replicación conservativa, ¿en qué parte de este tubo debiese estar ubicado el material genético de estas células hijas? Entonces, recuerden lo que era la replicación conservativa. Es decir, en este caso tendríamos una célula progenitora, ¿cierto? Aquí está representado por el color azul, ¿sí? Con las dos cadenas, y recuerde que estas cadenas van a estar con nitrógeno 15. Y en la replicación conservativa, una de estas cadenas, o sea, una de estas células hijas, va a recibir ambas cadenas como herencia de la célula progenitora. Y la otra célula tiene que formar de nuevo sus cadenas. Y recuerde que está en un medio con nitrógeno 14, por lo tanto, para formar sus cadenas de nuevo, el nitrógeno que está disponible para formar las bases nitrogenadas es el 14. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener si se replica de forma conservativa? Una célula hija que está formada por nitrógeno 15, material genético de nitrógeno 15, heredado de la célula progenitora, y otra célula hija que simplemente va a tener nitrógeno 14 porque tiene que formarla de nuevo, y lo que hay disponible en ese medio de cultivo, en ese medio, es nitrógeno 14, entonces va a utilizar lo que hay, que es 14. Recuerden que esta forma de replicación no es equitativa, no es democrática. La herencia de las copias cae solo en una sola célula, una célula hija, y la otra tiene que formarlo de nuevo. Entonces, si tenemos una célula hija
solo con nitrógeno 15. Y tenemos otra célula hija, solo con nitrógeno 14. Si la replicación fuese conservativa, ¿cómo debiésemos ver el tubo? Piense. La célula que tiene el nitrógeno 15, ¿dónde se debiese ubicar su material genético? ¿Arriba o abajo? La que tiene el nitrógeno 14, lo mismo, la misma pregunta, ¿arriba o abajo? Piense un momento. Ya, ¿pensó? Ya, haga sus hipótesis de lo que podríamos observar si fuese replicación conservativa. Si fuese así, tuviésemos una célula hija con solo nitrógeno 15 y otra célula hija con solo nitrógeno 14, debiésemos ver lo mismo que en el planteamiento anterior. Fíjese, esta célula, que tiene que formar la ADN, las copias de nuevo, original, todo de nuevo, del medio, va a estar ubicado más arriba porque solo está formado por nitrógeno 14. Y la otra célula hija conserva la molécula de ADN con las dos cadenas originales. Entonces, el material genético debiese estar ubicado aquí, abajito, más abajo, porque es más denso. Entonces, una célula hija que debe formar ADN una copia, de nuevo, con el nitrógeno 14, y otra que hereda, ¿cierto?, el nitrógeno, las copias, las dos cadenas de ADN, pero cultivada en un medio con nitrógeno 15. ¿Ya? Entonces, así debiésemos ver el tubo, después de este experimento, en el caso de una hipótesis de replicación conservativa. Pero miren lo que pasó. Entonces, en el paso 2, eso fue lo que ya habíamos dicho, ¿no? En el paso 1 se cultivaron estas bacterias en medio con nitrógeno 15, entonces todo su material genético era con nitrógeno 15, era un material genético pesado. Después, en el paso 2, una de estas células se cultivó en medio de nitrógeno 14, se esperó 30 minutos hasta que apareciesen las dos primeras hijas. En el caso que si ocurriese una replicación semiconservativa o si ocurrió una replicación semiconservativa, ¿en qué parte del tubo debería estar ubicado el ADN de estas dos células hijas? Recordar que la replicación semiconservativa, que yo le llamo una replicación más democrática, ¿por qué? Porque la célula madre, célula progenitora, a cada una de las hijas le da una hebra, y cada una de estas hijas debe construir una hebra que sea nueva. Como se está cultivando en un medio con N14, la copia, ¿cierto?, de la hebra, ya la copia que se hace de la hebra original, del azul, que está en color azul, está formada por nitrógeno 14, porque está viviendo en un medio donde lo que hay es nitrógeno 14 para formar su base nitrogenada. Entonces, cada uno va a tener una hebra antigua, que le da a la madre, o sea, la célula madre o célula progenitora, y una hebra que es una copia y que formó a partir del nitrógeno 14. Entonces, podríamos decir que tiene una mezcla, ¿ya? Una hebra de nitrógeno 14, que es la nueva, y una hebra de nitrógeno 15, que es la antigua. Entonces, si yo le saco el material genético, lo coloco en este tubito de ensayo, ¿dónde debería ubicarse? ¿Arriba? ¿Más arriba? ¿Más abajo? Porque arriba estaba cuando tenía N14, y abajo estaba ubicado más abajo cuando tenía N15. Entonces, y esta molécula que tiene N14 por un lado y N15, porque tiene una copia con N14 y otra con N15, ¿dónde debiese estar ubicada? Piénselo, le doy un tiempo.
¿Ya? Entonces anotó su hipótesis. Veamos, pues, ¿qué pasó? Fíjese. Tubito, ¿ya? Fíjense que no estaba ni arriba ni abajo. ¿Dónde se ubicó? Lo voy a señalar con este color. En el medio. Como está formada una parte, una hebra con N14 y otra hebra con N15, tiene ambas, no es ni tan ligera como si estuviese formada exclusivamente por N14, pero tampoco es tan pesada, puesto que no está formada exclusivamente por N15. Tiene ambas. Y como tiene ambas, tiene una densidad intermedia entre N14 y N15. Y eso fue lo que pasó. Se ubicó el material genético de acuerdo a su densidad en estas células hijas. Cuando se replicó esta célula progenitora en ese medio con N14, el material genético de estas células quedó en el medio. Entonces, lo que podemos decir es que descartamos la hipótesis conservativa, lo cual es muy raro. Es muy raro, después vamos a tener que es muy raro que se replique de esa forma. Y se acepta la hipótesis de que en realidad se replicaba de forma semiconservativa. ¿Por qué? Porque la evidencia, ¿cierto?, la tenemos abajo. ¿Dónde se ubicó el material genético en términos de su densidad? En el medio. Tenía una hebra o cadena de N14, que es la hebra nueva, y una hebra antigua heredada por la célula progenitora, la célula padre, madre, que estaba formado por N15. Entonces, se aprueba, ¿cierto? Y se descubre que en realidad la replicación semiconservativa era la que ocurría en realidad con la molécula de ADN. Y de todas formas, el que sea semiconservativa facilita mucho y tiene mucho más sentido y más fácil de explicar que si fuese de la otra forma. Y lo vamos a ver después con más detalle, puesto que existe en las bases nitrogenadas una complementariedad de bases. Entonces, yo tengo una cadena, ¿ya?, original, y con esta cadena, por ejemplo, tengo A, T, C, C, T, G, puedo ir formando una cadena, ¿cierto?, una copia, y se unen. Después lo vamos viendo eso con mayor detalle. Ahora, vamos a seguir con este experimento, y les quiero mostrar este esquema. Es algo complicado, por lo tanto lo vamos a ir viendo con parte, y básicamente resume lo que pasó, lo que ellos pudieron medir con respecto a la densidad de las células. Entonces, váyanme siguiendo con el cursor. Tenemos las cepas de estas bacterias E. coli que se criaron en un medio con N15, con isótopo nitrógeno 15, que es nitrógeno pesado. Tenemos que entonces todo su material genético que ellas formaron es pesado, y después el 15 una cepa, ¿cierto?, se cultivó en N14, ¿ya? En N14. Después, a estas cepas, a estas células hijas que se iban replicando, y ahí vamos a ver que hay distintas generaciones, se fue midiendo la densidad. Entonces le quitamos el material genético, ¿cierto? Y a partir de quitarle el material genético lo depositamos en este tubo de ensayo, vayan siguiendo ahí el cursor, y vamos viendo la densidad. Entonces, ahí tiene eso significa cloruro de cesio, que es la solución que se utiliza para poder hacer esto. Y esto se centrifuga, es como una maquinita que, bueno, ya no existen las centrífugas, pero una maquinita que gira, ¿ya?, muy rápidamente para poder separar los componentes de esa solución. Entonces, aquí tenemos los números de arribita, son las generaciones. Y abajo tenemos el tiempo. Entonces, acá en el número 0, ¿ya?, aquí solamente tenemos la célula progenitora, y la célula progenitora está formada por solamente
nitrógeno 15, ¿ya? Solo por nitrógeno 15. Entonces, si nosotros lo medimos, se va a ubicar en el fondo. Después, esta célula progenitora dio origen a dos células, a la primera generación. Y si usted se fija en la primera generación, la densidad se ubica en el medio. Todas, el 100% del material genético de las células descendientes, de las células hijas, está en medio entre el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. Por lo tanto, ahí se comprueba la replicación semi-conservativa. Y si vamos acá, a este cuadrito de acá, que está en la derecha, bueno, aquí tenemos la generación 0, vamos viendo cómo está el material genético. Aquí tenemos la doble hélice. Fíjate que la doble hélice acá está formada por dos cadenas, y ambas cadenas están formadas por nitrógeno 15, que es la célula progenitora, eso ya lo sabemos, ¿ya? Y se ubica en E, y si nos miramos acá en el número 0, vemos que se ubica abajo, ¿ya? Tiene una densidad mayor, por lo tanto, está formado por nitrógeno 15, eso lo sabemos. Pero, después vemos la primera generación, vemos que la primera generación, una de las hijas, células hijas, tiene una hebra, ya de la cadena de esta doble hélice, que corresponde a la célula progenitora, y la otra, que es la copia que formó, está formada por nitrógeno 14, puesto que la tiene que formar de nuevo, y esta copia se forma en un medio de cultivo donde solamente hay nitrógeno 14. Ahora, si usted observa, la otra célula es lo mismo. Entonces, el 100% de estas células, que es la primera generación, está formada por una cadena con nitrógeno 15 y otra con nitrógeno 14, y por lo tanto se va a ubicar en términos de densidad en el centro del tubo, ¿ya? No es ni tan pesada ni tan ligera, ¿ya? Bueno, por decir, no es la masa, pero para que se entienda, ¿ya? No es tan poco densa, pero tampoco es tan densa como el nitrógeno 15 y no menos que el nitrógeno 14, ya se ubica en el centro. Ahora, si nosotros vamos viendo las siguientes generaciones, vamos al cuadrito de la derecha, aquí tenemos la generación 1, que ya la analizamos, vemos que esta generación 1, por ejemplo, esta célula de acá, vaya siguiendo el cursor, le traspasa una de sus cadenas a la célula hija, y la otra cadena se la traspasa a su célula hija, ¿cierto? Y estas células hijas deben formar una nueva cadena, ¿cierto? Complementaria a la cadena que le heredó la célula progenitora. ¿Y por qué son de color amarillo? O sea, ¿por qué son con nitrógeno 14? Porque el medio de cultivo que allí hay, para poder formar nucleótidos que se forman a partir de nitrógeno, es solo N14. Pero fíjense que se va conservando en todas las generaciones, en la primera generación, en la segunda generación, en la tercera generación y en la cuarta generación, las cadenas que fueron heredadas por la célula progenitora de la generación 0, la primera célula que se colocó en ese medio de cultivo. Bueno, y al pasar las generaciones, claramente va aumentando la presencia del nitrógeno 14 y va disminuyendo la presencia del nitrógeno 15, las cadenas con nitrógeno 15, que son las de color rojo. Podríamos decir que se va diluyendo. Y si vamos al otro dibujito que está acá, por ejemplo, la generación 2, ya el 50% de las cadenas está formada por nitrógeno 14 y el 50% está formada por una mezcla entre una mezcla por nitrógeno, células que tienen una cadena con nitrógeno 14 y una con nitrógeno 15, ¿ya? Por eso sale 50 y 50. Fíjese, generación 2, ¿ya? Esta más la que está acá son células que están formadas por una cadena pesada con una cadena más ligera, que son 2 de 4, por lo tanto 50%, y acá tenemos dos células que están formadas por exclusivamente cadenas ligeras, o sea, N14, que corresponde al otro 50%, la otra mitad.
Entonces nos da como resultado que el 50% es N14 y el otro 50%, ¿cierto?, en el tubito está en el medio, por lo tanto es un mix, una mezcla de ambas. Y así esto cada vez va aumentando la presencia de nitrógeno 14 y va disminuyendo, ¿cierto?, la presencia de este mix de cadenas con nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Fíjense en el 3 y el 4, vemos como ya se va reproduciendo, y como son solamente dos cadenas, y va aumentando pesadas de esta célula y de esta célula, y las otras ya se forman con cadenas, son cadenas ligeras, porque son cadenas formadas a partir de nitrógeno 14. ¿Ya? Entonces, todos estos resultados de la generación 1, 2, 3, 4, aquí vemos los resultados en términos de densidad, generación 1, generación 2, generación 3 y generación 4 son esperados en relación a una replicación de tipo semi-conservativa. Espero que les haya quedado claro y se haya entendido el dibujo, y podemos concluir lo siguiente. Lo primero es que con este experimento se comprueba experimentalmente que la replicación del ADN es a partir de un modelo de replicación semiconservativa, que ahí se demostró de forma experimental. Y se descarta la replicación conservativa, que yo decía esta replicación como no muy democrática, porque la célula progenitora le daba todas sus cadenas a una sola célula y la otra tenía que formarlo de cero. Y el que sea semiconservativa explica de mayor forma, es más entendible el cómo se produce la replicación, ¿ya? Y tenemos una segunda conclusión, que podemos decir que cuando se replica de forma semiconservativa, una cadena, ¿ya?, que es la cadena, a ver, lo voy a explicar con lapicito. Supongamos que este lápiz representa la cadena antigua, ¿cierto? Y este representa la cadena nueva. Ya esta es heredada por la célula progenitora. Entonces, a partir yo de esta cadena, sabiendo cuáles son las bases nitrogenadas, las letras A, T, T, C, C, etc., de esta cadena se puede formar la cadena complementaria, ¿cierto? Porque si yo sé que aquí hay una adenina y aquí hay una, y después sigue una citosina, entonces aquí también tiene que haber lo que se une a la timina, es la citosina, en este caso una citosina, y si acá hay una citosina, aquí tendría que haber una guanina. Entonces a partir de esto, voy formando, ¿cierto?, una cadena complementaria. El tema ahora, sabemos que se replica de forma semiconservativa. Es decir, una célula progenitora le entrega una de sus cadenas a las células hijas y estas forman a partir de esa cadena una nueva cadena complementaria para formar finalmente su molécula de ADN en este modelo de doble hélice. Pero no sabemos cómo ocurre. ¿Qué pasa al interior de la célula, en el material genético, a nivel de las moléculas que lo conforman, el cómo se replica el material genético, el cómo se replica de forma semiconservativa, el cómo a partir de esta cadena, ¿cierto?, que heredada por la célula progenitora, se forma esta cadena complementaria, el cómo lo hace. Entonces, lo que vamos a explicar la siguiente clase, y les dejo esta preguntita para que usted pueda ir indagando, investigando. ¿Cómo ocurre a nivel molecular la replicación del ADN? ¿Ya? Es un temazo, ya es un temazo porque en la historia de la biología y en la historia de la biología molecular, el ADN y la información genética nos permite realizar desarrollar un montón de tecnología. Entonces, en esos años, que no es tanto tiempo, fíjense, posterior a los años 50, no es mucho tiempo, se produce este debate y estos aportes de muchos científicos para poder entender
cómo a nivel molecular, algo muy pequeño, ocurre este proceso. Y ocurre de forma bastante interesante y yo lo considero una maravilla. O sea, es muy interesante. Los dejo entonces invitados para que se suscriban al canal y obviamente vean con detalle los videos. ¿Ya? No olviden tomar apuntes y anotar todas sus dudas. Así que nos vemos.